Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 2 versículos 12 al 17. 2 Corintios capítulo 2 versículos 12 al 17. Nos vamos a quedar en los versículos principalmente 14 al 16, pero vamos a leer todo el texto. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Todo el contexto de 2 Corintios tiene un cuadro de fondo en el cual debemos colocar necesariamente todo el texto para poder tener una comprensión mejor de lo que significa. 2 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, con el propósito de poder confrontar a los falsos apóstoles que había y se habían introducido en la iglesia y que estaban seduciendo a un gran grupo de hermanos que estaban cuestionando la credibilidad del apóstol Pablo, su autoridad y también en consecuencia el contenido del mensaje que él entregaba. Estas personas estaban causando divisiones en el seno de la iglesia y el apóstol entonces tiene que salir a defender su ministerio, no por un asunto egoísta, es decir, por defenderse a sí mismo, sino por defender la credibilidad del evangelio que él había sido llamado a predicar, a proclamar en los diferentes lugares donde el Señor le envió. De tal manera que todo el trasfondo de cada uno de los versículos tiene la intención del apóstol de poder mostrar que él sí había sido comisionado por Dios y que él sí estaba entregando un mensaje creíble que ellos mismos, los corintios, habían experimentado en su propia vida. Por eso es que en el capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, para ver el contexto, Pablo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros como algunos? Ahí hay está haciendo una alusión a este tipo de personas, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Ellos habían obtenido probablemente carta de recomendación de la gente de Jerusalén y habían llegado a Corinto con el propósito de poder manifestar que ellos sí tenían el respaldo de algunas autoridades de la iglesia, seguramente de Jerusalén, en cambio Pablo no. Sin embargo, en el versículo 2 Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, la evidencia máxima de que efectivamente yo soy un apóstol de Cristo y que traje el verdadero mensaje del Evangelio es el hecho de que ustedes mismos están siendo transformados por ese Evangelio. Es decir, no necesitamos cartas, no necesitamos papeles, ¿cierto?, para llegar a corroborar la autoridad que tenemos, sino que el hecho de que ustedes estén siendo transformados por el poder del Evangelio es evidencia suficiente. Es una carta abierta que cualquiera puede leer. Ahora, en nuestro texto, entonces, teniendo en consideración ese trasfondo, el apóstol Pablo va a decir algunas cosas muy interesantes, primero respecto a su propia situación con la iglesia de Corinto. Es decir, está hablando de relaciones interpersonales, o en este caso relaciones entre el pastor de la iglesia, que era el apóstol Pablo, que había fundado la iglesia, y los creyentes en Corinto. Y esto de las relaciones siempre es un asunto complicado, es un asunto complejo. Siempre hay un desafío permanente de poder llevar las cosas en las relaciones en una forma correcta. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda producir su efecto y para que la iglesia pueda ser edificada sobre sólidas bases y para que la unidad de la iglesia pueda ser manifestada y de esa manera Cristo sea conocido, honrado y glorificado. Las relaciones pastor-iglesia no son como todos quisiéramos. Hay circunstancias complejas que no son fáciles de abordar. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo de ello por medio de las cartas que envió a las diferentes iglesias
que fundó en sus viajes misioneros. Hay varias iglesias, recuerda, la iglesia de Éfeso, Pablo envió una carta, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosa, que Pablo no fundó, pero sí conocía a algunos de sus miembros, también le envió una carta, la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Galacia, que eran varias iglesias que él había fundado en uno de sus viajes misioneros. Todas ellas estaban recibiendo carta del apóstol para tratar situaciones específicas de cada iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos ahora el privilegio de conocer cómo era el cristianismo primitivo. A veces idealizamos demasiado las primeras iglesias y la verdad es que no eran iglesias ideales. ¿Por qué? Porque estaban constituidas por hombres. Y lamentablemente donde llega el hombre siempre hay problemas. Y donde llegan la necesidad de relacionarse entre personas siempre hay dificultades. Y quizás la iglesia de Corinto era la más compleja en ese sentido, es decir, el mensaje que nos da el apóstol Pablo a través de Primera y Segunda de Corintios deja en evidencia de que a pesar de todo el amor, la entrega, la disposición a poder ayudar a esta iglesia, sin embargo la iglesia no correspondía de la misma manera con aquel que lo había fundado, que era el apóstol Pablo. Esto había provocado en Pablo mucha tristeza. Esta iglesia rompió literalmente el corazón del apóstol debido a su inmadurez, deslealtad, una forma de vivir bastante libre, mundanalidad, orgullo, rebelión contra su fundador. Todas esas cosas aparecen en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En este sentido, la primera carta aborda estos temas en forma directa. Pablo trata de la división, ¿recuerdan? Cuando habían facciones, 4 facciones que habían al menos en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Habían una especie de clanes dentro de la iglesia que estaban produciendo división. Inmadurez. Pablo les dice, ustedes en realidad son como niños. Yo debiera tratarles como adultos, pero no puedo porque ustedes son como niños, razonan como niños, de tal forma que no entienden las cosas más importantes y producen problemas dentro de la iglesia. Había inmoralidad sexual, el capítulo 5 de 1 Corintios es evidente, y una inmoralidad tal que no se veía ni siquiera en el mundo. Es decir, era una iglesia compleja en cuanto a la moral. Había indiferencia cuando se manifestaban estas escenas de estas situaciones de inmoralidad. La iglesia hacía vista gorda en muchos casos y Pablo tuvo que abordar el tema fuertemente en el capítulo 5. Habían pleitos entre ellos, el capítulo 6 de 1 Corintios lo menciona. Habían pleitos que finalmente terminaban en los tribunales civiles, de tal manera que deshonraban el nombre de Cristo porque eran pleitos entre hermanos. No eran capaces de poder llegar a un acuerdo sin necesidad de acudir a los tribunales civiles. Había peligro de idolatría, el capítulo 8 lo menciona también. Había una incomprensión de lo que era el matrimonio y la soltería, por eso Pablo aborda el tema en el capítulo 7 de 1 Corintios. Había igualmente desorden en el culto público. Por un lado, ellos estaban tomando equivocadamente los conceptos de liderazgo y colocando a personas que no debían estar en el liderazgo, porque el Señor había establecido un orden. Había problemas en cuanto a la manifestación de los dones espirituales, a la comprensión de lo que eran y la forma en que debían llevarse a la práctica. Había un desorden generalizado en ese sentido. Había irreverencia en cuanto a la cena del Señor. Algunos llegaban, inclusive habían comido y bebido antes de una forma muy ostentosa, y mientras había gente pobre allí que no tenía ni siquiera para comer. Ellos estaban destruyendo la reverencia que se debe a la cena del Señor, porque es un recordatorio, una conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz. Todo esto estaba pasando en Corinto. Pero aún más, ellos llegaron más lejos, porque llegaron un día falsos apóstoles. Más adelante Pablo lo va a decir, que eran mensajeros de Satanás, en realidad disfrazados de ángeles de luz. Llegaron a Corinto para poder levantar mentiras, calumnias en contra del apóstol Pablo, poniendo en tela de juicio su autoridad como apóstol y con ello el mensaje que entregaba. Buscaban estas personas desacreditar el carácter de Pablo y poner en duda su credibilidad. En realidad Pablo es voluble, decían.
Cuando Él dice sí, en realidad hay que interpretar no. Cuando Él dice no, hay que interpretar sí. Eso es lo que aborda en el capítulo 1 de Primera de Corintios el apóstol Pablo. Y él tiene que entonces entrar a defender su credibilidad, porque la credibilidad de Pablo estaba manifestando también la credibilidad del mensaje que él estaba entregando. Lo más triste de esto es que no pocos creyentes en la iglesia tomaron estas mentiras que andaban esparciendo por todos lados los falsos apóstoles y dieron la espalda a quien había invertido 18 meses de su vida para presentarles el Evangelio, para llegar con el mensaje de Cristo y este crucificado, para poder establecer esa iglesia en un lugar donde había mucho paganismo y mucha inmoralidad, un puerto que estaba en la provincia de Acaya, en el sur de Grecia, y entonces esta gente estaba olvidando todo lo que el apóstol había hecho por ellos. No eran todos, pero era un grupo dentro de la iglesia que estaba produciendo serios problemas. Yo no sé si nosotros podemos ponernos digamos, en los zapatos, no sé, las sandalias, ¿cierto?, en ese tiempo, del apóstol Pablo para poder entender lo que había en su corazón. Para poder tratar de entender los sentimientos que pasaban por su alma, producto de ser rechazado en un sentido, de entregar lealtad y fidelidad a Dios y a aquellos a quienes servía, y viceversa, las demás personas estaban entregando deslealtad hacia Él. Eso tiene que haber herido muy fuertemente al apóstol. En otras palabras, los corintios estaban devolviendo mal por bien. Pablo les había entregado bien, que más bien que el Evangelio de Jesucristo. Y ellos estaban entregándole entonces un desprecio, una desconsideración para el apóstol. Y por eso él tiene que decir al final en 2 Corintios 12:15, que aunque amando más, yo sea amado menos. Él va a decir que a pesar de eso, él va a seguir amando, porque el amor de Pablo no dependía de las circunstancias. Su ministerio tampoco. Dios lo había enviado a predicar el Evangelio y establecer iglesias que dieran honor y gloria a su nombre. Y eso es lo que iba a hacer Pablo. Pablo sabía a quién servía y a quién se debía. Su llamamiento y comisión fue hecha por el mismo Señor Jesucristo, no por hombres, como le dice a los Gálatas. Más aún, desde el mismo momento del llamamiento y comisión, el propio Jesús. Cuando envió a Ananías le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Y le dice algo más, yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Por tanto, Pablo no estaba ignorando el hecho de que el ministerio era algo difícil, algo complejo y algo donde probablemente iba a entregar mucho y iba a recibir poco de vuelta. Pero Pablo estaba sirviendo al Señor primeramente y entonces él sabía que debía dar cuenta de su servicio al Señor en primer lugar. Por eso, aunque su ánimo decaía por momentos por causa de los corintios, porque obviamente él era un ser humano, su motivación repuntaba al recordar que en Cristo era más que victorioso. Mientras los corintios lo desanimaban, Cristo lo animaba. Mientras los corintios le producían dolor en su corazón, Cristo le daba el gozo que él necesitaba para seguir adelante. Esa era precisamente la paradoja que se da en el texto que nosotros leímos hace un momento y que vamos a comenzar a estudiar hoy. Pero yo quisiera en esta ocasión pasar mucho más tiempo en la segunda parte, esta que tiene que ver con la preciosa verdad que en realidad Pablo estaba diciendo: nosotros, a pesar de todas las dificultades que encontramos y a pesar de la deslealtad que recibimos de parte de ustedes, a pesar de ello, nosotros estamos contentos porque podemos disfrutar del triunfo de Cristo. Los primeros versículos presentan la primera parte, la preocupación de Pablo por la iglesia de Corinto, que ni siquiera le permitió predicar el Evangelio en Troas. Notemos versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, eso significa se me abrió oportunidades para poder predicar la palabra, no tuve reposo en mi espíritu. Esa es la palabra clave de estos dos versículos, o la frase mejor dicho. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Qué es lo que implica eso?
que había una preocupación enorme en el apóstol Pablo por recibir noticias de la iglesia de Corinto. Lamentablemente, la iglesia estaba pasando por situaciones bastante delicadas y el apóstol le había hecho una segunda visita, y en esa visita confrontó a algunos y entonces hubo mayores problemas de los que se quería solucionar porque estas personas no respondieron adecuadamente a la confrontación del apóstol Pablo. Posteriormente, entonces Pablo dijo que iba a hacer otra visita, pero optó primeramente por enviarle una carta. Eso es lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 4. Esto es lo que los teólogos le llaman la carta severa. Y en esta carta el apóstol Pablo otra vez vuelve a confrontar duramente a los que estaban produciendo división y estaban pervirtiendo, ¿verdad?, la unidad de la iglesia al levantar calumnias y mentiras contra él. Y entonces la respuesta a esa carta la iba a traer Tito, que Pablo había enviado a ese lugar. Y entonces, mientras él no tuviera la respuesta de los corintios a la reacción que tenían a esa carta severa, que no la tenemos nosotros registrada como canónica, es decir, como inspirada por el Espíritu Santo, entonces Pablo no podía estar tranquilo. Su mente y su corazón, su espíritu no tuvo reposo, dice. Y a pesar de que tenía una gran oportunidad de predicar el Evangelio en Troas, que era un puerto del mar Egeo, el apóstol finalmente optó por partir. Versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, que Tito le iba a traer la información. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Tito le traía noticia de cómo la iglesia había reaccionado a la carta severa de amonestación que le escribió previamente. Aparentemente había acordado reunirse con Tito en Troas, pero Tito aún no había llegado. Y entonces Pablo no pudo aguantar y fue y cruzó el mar Egeo hacia Europa, hacia Macedonia específicamente, para encontrarse allí con Tito. Notemos el capítulo 7, da algunas indicaciones de lo que estaba sucediendo. 2 Corintios 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Temores, ¿por qué? Por no saber qué iba a pasar con la iglesia, si habían reaccionado adecuadamente. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, ya Pablo en el capítulo 7 está diciendo finalmente que se había encontrado con Tito y había recibido la respuesta que él estaba esperando de la reacción de los corintios. Su espíritu estaba inquieto, había mucha preocupación por parte del apóstol Pablo. Esta preocupación del apóstol refleja cuánto amaba a quienes había engendrado en el Evangelio. Este es el tipo de cosas que nadie ve. ¿Alguien puede ver eso? ¿Alguien puede saber cuántas noches sin dormir tuvo el apóstol Pablo por causa de la iglesia de Corinto? ¿Alguien puede saber allí donde estaba solo el apóstol solamente con su Señor, orando, quizás llorando por la iglesia de Corinto? Recibiendo, en vez de recibir alegrías por la obra que estaba transformando el corazón de ellos, recibía todo lo contrario, preocupación, dificultades, dolor en su corazón y en su alma. Esto nadie lo ve. Esto es lo que nadie puede apreciar. Los miembros de la iglesia de Corinto, al menos un grupo disidente, ni siquiera podían dimensionar el amor de Pablo, de su pastor, por ellos. Dolor, preocupación, incertidumbre, entre otras cosas, no dejaban a Pablo tranquilo, y por eso él dice, no tuve reposo en mi espíritu, no tuve tranquilidad. A pesar de que tenía una puerta amplia para predicar el Evangelio en Troas, y ese era lo que él siempre andaba buscando, no pudo concentrarse en eso porque estaba preocupado por lo que pasaba en Corinto. Él amaba a los corintios y deseaba que pudiesen aceptar su amonestación y reencauzar su caminar con Cristo. Pablo sabía que no podía seguir adelante mientras que no viera que la iglesia había reaccionado ante la palabra de Dios. Pero estas cosas no terminarían con el ministerio de Pablo. Aunque estaba triste, aunque estaba afligido, aunque había un montón de cosas en su mente, en su corazón, en su espíritu, el apóstol había establecido su fe y su confianza y su ministerio sobre la verdad inalterable.
Es decir, sobre hechos concretos que él sabía que eran verdad y que eso entonces le mantendrían en el camino, en el ministerio, sirviendo al Señor. Tenía que ver no con los hombres, su motivación, sino con quien lo había llamado. No con los corintios, sino con Cristo. Su Señor, por amor del cual lo había perdido todo, le dice posteriormente a los filipenses y lo tenía por basura. Nada puede ser más importante para un pastor que su Señor. Si Cristo no puede motivar a un pastor a seguir la carrera hasta el fin, nadie lo puede hacer. Los hombres desanimaron a Pablo, pero Cristo lo motivó. Por eso Pablo levanta su cabeza llena de preocupaciones y pone la mirada en el autor y consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Todo se trata de Cristo, la iglesia se trata de Cristo, el ministerio de un pastor se trata de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Al fin y al cabo, para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia, eso lo dijo a los filipenses. Proseguiría la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenía eso en su mente y su corazón. Él sabía que había sido llamado por Dios, comisionado por Dios, y entonces iba a responder delante de Dios. Nada le haría desistir, ni siquiera una congregación ingrata o apóstoles fraudulentos que levantaron calumnias contra su autoridad y mensaje. Su mirada iba a estar puesta en el Señor. Y por eso el contraste. Mire, aquí vamos a empezar a ver tres cosas importantes que aparecen en los versículos 14 al 16. No voy a tomar el 17 porque espero tomarlo en una sola entrega el próximo domingo, porque me parece que es esencial para ver de qué se trata el ministerio de un pastor, cuál es lo esencial en el ministerio de un pastor. Eso lo dice el versículo 17. Pero los versículos 14 al 16 nos dan un vislumbre más o menos de lo que significa el vivir por Cristo y para Cristo. Pablo dijo, esto es lo que me anima, esto es lo que me motiva, esto es lo que yo voy a hacer, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo primero que vamos a ver, y aquí yo quiero aclarar algunas cosas antes. Obviamente aquí de trasfondo está la situación de Corinto y los falsos apóstoles que estaban levantando calumnias contra Pablo. Y por eso cuando Pablo se refiere a nosotros, versículo 14 más, a Dios gracias, el cual nos lleva, y por medio de nosotros manifiesta, allí Pablo está hablando principalmente de él y su equipo misionero. Eso en primera instancia. Esa es la primera interpretación que debemos hacer considerando el contexto. Sin embargo, no es menos cierto que Pablo aquí está hablando de todos los creyentes, también que en Cristo participan de lo mismo que participaron ellos, los que ministraban el Evangelio. Por eso, lo primero que vamos a ver ahí es que cada creyente es partícipe del triunfo de Cristo. Cada creyente es partícipe del triunfo de Cristo. No es que el creyente triunfe por sí mismo, por sus fuerzas, sus capacidades, sino que al estar unido a Cristo, participa del triunfo que Cristo logró. Miren el contraste entre el versículo 13 y el 14. No tuve reposo en mi espíritu, dice en el versículo 13. Y en el 14 dice, mas a Dios gracias. ¿Ven la diferencia? Él está diciendo, estoy muy afligido, complicado por la situación de los corintios que no habían respondido adecuadamente a su guía y su dirección, sino por el contrario, estaban cuestionando su autoridad, pero gracias a Dios que Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. En estos versículos Pablo usa una escena como ilustración. Contextualmente está utilizando una escena de la situación en ese tiempo que se daba particularmente en la procesión triunfal de un emperador o general romano al ingresar al Capitolio en Roma, luego de obtener un triunfo decisivo para el futuro del imperio. Esto ocurría
no siempre, era muy difícil que ocurriera una vez en más de una generación. O sea, en una generación. Es decir, ocurría algunas veces una sola vez en una sola generación. Sin embargo, Pablo está consciente y conocedor de lo que estaba pasando en el contexto cultural en el cual él estaba y político. Pablo utiliza esto para poder mostrar lo que Cristo hizo y cómo en Cristo el creyente puede también disfrutar del triunfo que él ha logrado. Precisamente esta procesión triunfal se denominaba triunfo romano, así se denominaba. Este era el máximo honor que se le pudiese otorgar a un general o emperador de Roma. Era un desfile triunfal que al entrar al Capitolio a Roma se manifestaba con toda la pompa que nosotros pudiésemos imaginar, y la gente vitoreaba y aplaudía a los vencedores que iban entrando con sus cautivos en ese lugar. Un teólogo, William Barclay, lo desarrolla de la siguiente manera, y esto es interesante. Yo quiero que tengan eso en mente porque así podemos entender mejor el texto. Dice él, en un triunfo romano se refiere, el desfile del general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. Primero iban los oficiales del Estado y el Senado. Luego la banda de trompetas, luego el botín que se había tomado a la tierra conquistada. Por ejemplo, cuando el general Tito en Roma, que posteriormente fue un emperador romano, el general Tito, que invadió Jerusalén y incendió el templo, destruyó el templo y todo lo que había allí y se llevó algunos trofeos, él, cuando iban en el triunfo, es decir, en la entrada triunfal en el Capitolio después de esa celebración donde aplastó el levantamiento judío, llevaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de oro de los panes de la proposición y las trompetas de oro que habían conquistado del templo de Jerusalén. Después de eso, después de estos, de los trofeos que llevaban o lo que habían conquistado, venían cuadros pintados de la tierra conquistada y modelos de las ciudades y barcos, si es que había sido un triunfo marítimo. Luego iba el toro blanco para el sacrificio que se había de ofrecer, en honor a sus dioses que le habían dado supuestamente la victoria. Luego iban los príncipes, gobernadores y generales cautivos encadenados, que eran conducidos a la cárcel o directamente a la ejecución. La mayor parte de las veces iban directamente a la ejecución. Luego iban unos representantes portando sus varas, seguidos de los músicos con sus liras. Luego, después de eso, venía el general en persona, en una carroza tirada por 4 corceles, vestido de una túnica de púrpura bordada en oro con hojas de palma sobre la que llevaba una toga purpúrea, decorada con estrellas de oro. Llevaba en la mano un cetro de marfil coronado con el águila romana y un esclavo sostendría sobre su cabeza la corona de Júpiter, el principal dios del panteón romano. Detrás de él marchaba toda su familia y por último todo su ejército con sus condecoraciones gritando el triunfo, su grito de victoria. Cuando un desfile avanzaba por las calles todas decoradas y engalanadas entre la multitud que aclamaba, estaba lleno ese lugar de flores, de pétalos de flores de rosa. Aquello suponía un día tan singular que tal vez no se repitiera en toda una generación. Esto era un desfile extraordinario de celebración por el triunfo que habían logrado. Además de ello, iban los sacerdotes de los dioses que ellos adoraban y a los cuales le debían supuestamente el triunfo, meciendo sus incensarios, muchos incensarios, para que finalmente saliera todo el aroma de eso en el contexto de la celebración en este desfile triunfal. Esta es la escena que Pablo usa para ilustrar el triunfo de Cristo. Por eso, dice el versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, de la misma manera como el conquistador romano, como el emperador o el general romano que conquistó nuevos territorios y trajo la victoria para Roma, para el honor de Roma, así el Señor Jesucristo es un conquistador mucho más importante, porque Él conquistó al diablo y sus huestes malignas, porque Él finalmente derrotó el pecado y la muerte, porque entonces en Él, todo aquel que está en Él,
puede disfrutar de ese triunfo para siempre. Es decir, Pablo toma esa escena y dice, pero Cristo es un conquistador mucho más grande, de hecho perfecto, no como esos conquistadores imperfectos que posteriormente perdían otra batalla y tenían que dejar incluso sus lugares, sus cargos altos, incluso los emperadores, que algunos de ellos eran muertos por el levantamiento de sus propias familias contra ellos, pero Cristo no, Cristo venció una vez y para siempre. Las preocupaciones y sufrimientos que el apóstol enfrentaba por causa de la obra palidecían ante una escena como esta. Participar de un triunfo era algo irrepetible en muchos casos. Es decir, algunas personas lo veían una sola vez en su vida. Disfrutar de esta victoria era el mayor placer y satisfacción que alguien pudiera compartir. Si a algún ciudadano romano se le preguntaba en ese tiempo qué es lo que tú quisieras, y él decía, algún día participar de un triunfo romano. Es decir, estar ahí en la fila de los que van desfilando, porque eso significaba que ellos habían logrado un triunfo para Roma. Por eso Pablo levanta su cabeza y ve a Cristo en su procesión triunfal llevando consigo a todos aquellos que en Él creyeron. Y miren cómo esta frase del triunfo aparece, o esto se utiliza nuevamente una sola vez más en todo el Nuevo Testamento. ¿Y dónde aparece? Colosenses 2, versículo 15. Y miren, veamos el texto. Colosenses 2, versículo 15. Vamos a leer de los versículos del 13 en adelante para entender el contexto. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Está hablando de Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí está el desfile triunfal. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ven lo que hizo? Aquí está la palabra otra vez, triunfo. ¿Se fijan? Triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, porque la procesión romana de triunfo era una exhibición pública que humillaba a sus enemigos y exaltaba al vencedor. Y Cristo humilló para siempre al enemigo, aplastó la cabeza de la serpiente, dice la Escritura, y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, Pablo está sufriendo por causa de lo que está pasando en Corinto, pero aquí él levanta su mirada y la pone en Cristo y dice, pero Cristo es triunfador y en Él yo también triunfo. De tal manera que los hombres no iban a opacar su ministerio, no iban a destruir su ministerio, porque Cristo lo había llamado y Él los iba a sostener en ese desfile triunfal. Ve a Cristo desfilando junto a su iglesia y todas las huestes celestiales en el futuro, vitoreando al vencedor, al que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vive y reina para siempre, como le dijo el mismo Jesús resucitado y glorificado a Juan en Patmos. Y aquí yo soy el que vivo, y aquí que estuve muerto, pero ahora que vivo para siempre. Definitivamente entonces no serían las circunstancias las que definirían la vida y el ministerio del apóstol Pablo. No, su mirada estaba en Cristo y su desfile triunfal. Los problemas en la iglesia de Corinto seguirían, pero el gozo del apóstol no dependía de ello. Pablo no necesitó la cita con un psicólogo para que le levantara el ánimo. No necesitó una charla motivacional para animarse. No necesitaba la aprobación de la gente para sentirse bien. Sus ojos estaban puestos en Cristo y esto era suficiente. Hermanos, nosotros no necesitamos, ningún creyente necesita una charla motivacional. Por eso las iglesias que están desde los púlpitos dan solo charlas motivacionales a la gente, nunca van a poder hacer lo que la palabra de Dios, el triunfo de Cristo hizo. No podemos reemplazar lo que Cristo hizo con charlas motivacionales de personas, de seres humanos que no tienen la capacidad de transformar el corazón de nadie. Es absurdo cuando le decimos a la gente, no te preocupes, todo va a ir bien, repite esto hasta el cansancio y entonces te va a ir bien. Eso es mentira. Nuestras palabras no pueden construir realidad.
La realidad, el hecho objetivo de que Cristo murió en la cruz, resucitó poderosamente entre los muertos y triunfó, digamos, para siempre, eso es lo que sostiene al creyente. Nosotros pasamos por situaciones de desánimo, los pastores también. Pasamos por tristeza muchas veces por la incomprensión. Sin embargo, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que sostiene a todo verdadero creyente? Es el hecho objetivo que Cristo está a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que nos sostiene. Los ojos de Pablo estaban puestos en Cristo y por eso el autor de Hebreos dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en las circunstancias. De ahí la acción de gracias a Dios por serlo partícipe de esta escena triunfal. Por eso dice, no tuve reposo en mi espíritu, estoy muy preocupado por lo que pasa en Corinto, pero doy gracias a Dios. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Este triunfo nada ni nadie podía detenerlo, nada ni nadie podía revertirlo. Nada ni nadie puede cambiar ese triunfo. Son hechos. Un día nosotros también en la escena final marcharemos con Cristo compartiendo ese gran honor. Y las aflicciones del tiempo presente, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, no serán entonces comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, las circunstancias no pueden opacar el gozo de un creyente que tiene su mirada puesta en el triunfo de Cristo. Cristo es el guía. Miren lo que dice Pablo. Más gracias a Dios, el cual nos lleva, nos conduce. Él va en la escena triunfal como el que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿cierto? Como el emperador o el general romano que triunfaba, llevaba una corona sobre sí. Cristo ya fue coronado en la gloria, eso dice la Biblia. Filipenses 2, del versículo 7 en adelante, desde el versículo 9 en adelante, digo. Después de haberse humillado a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo es el que tiene la victoria, pero nosotros lo acompañamos como los oficiales del ejército romano y acompañaban esa escena de victoria. La victoria es de Cristo y nosotros disfrutamos de ella desde el mismo momento en que llegamos en arrepentimiento y fe a los pies de Él. No en el momento que adoptamos sistemas religiosos, no en el momento que empezamos a entender ciertas cosas, nada más, sino en el mismo momento en que una persona llega arrepentido genuinamente a los pies de Cristo. Desde ese momento en adelante ya empieza a disfrutar del triunfo de Cristo. No es una escena meramente futura, sino presente. Noten el tiempo del verbo, el cual nos lleva. Eso está en tiempo presente continuo. No dice nos llevará, sino que dice nos lleva. No dice nos llevó como algo terminado y concluido en el pasado, sino que nos lleva siempre, permanentemente, en triunfo. Estamos triunfando al estar en Cristo. El desánimo no puede con una realidad tan extraordinaria. Y ni siquiera los falsos apóstoles fraudulentos que levantaban calumnias contra el apóstol Pablo podían ante esto, porque este es un hecho innegable. Y Pablo se afirmaba en esa verdad absoluta. Nada lo iba a poder mover de su convicción profunda de que en Cristo había un triunfo y él lo iba a disfrutar hasta el último momento. Las personas que piensan que por levantar calumnias o por difamar o por murmurar van a poder destruir a un creyente, están equivocados. Están equivocados, porque ese creyente está unido vitalmente a Cristo. Por eso dice Pablo, en Cristo Jesús, es decir, toda persona que está en Cristo por la fe, toda esa persona disfruta del triunfo de Cristo. Por tanto, los creyentes somos partícipes del triunfo de Cristo. Eso es lo primero que dice en la primera frase del versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y mire, dice siempre, no a veces, no circunstancialmente, sino siempre. En segundo lugar, el creyente es un medio para dar a conocer a Cristo. Fíjense lo que continúa diciendo el versículo 14.
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, por medio de nosotros, dice Pablo. A nosotros nos lleva de triunfo, digamos, en triunfo en Cristo Jesús. Pero también a nosotros nos usa como canales para poder transmitir, llevar el conocimiento a otras personas. Y si bien es cierto, hay una maravillosa verdad en la primera parte, decir que participamos del triunfo de Cristo es un privilegio tremendo, pero también hay una tremenda responsabilidad, porque Él nos tiene aquí en esta tierra todavía para que seamos el canal por medio de los cuales Él lleve su conocimiento a otros. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando Pablo usa el pronombre nosotros, como dije, lo más probable es que se esté refiriendo a él y a su equipo misionero en primera instancia por el contexto en el cual escribe, pero esto se aplica también a todo creyente. Porque, así como todo creyente es partícipe del desfile triunfal de Cristo, también lo es en su responsabilidad, de dar a conocer a Cristo en todo momento. Fíjense las palabras, cada una tiene importancia. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, en todo lugar. Somos vasijas de barro. Recuerden que luego él va a decir que tenemos este tesoro en vaso de barro y se está refiriendo a sí mismo y se está refiriendo a los creyentes que no somos más que barro, ¿cierto? Pero contenemos o dentro de nosotros está el evangelio glorioso de Cristo para la salvación de los perdidos. La vasija no es importante, sino el tesoro que llevamos dentro. El barro no tiene valor alguno, pero el contenido es invaluable. El conocimiento de Cristo es salvación. Ignorar o rechazar a Cristo es perdición. Por tanto, la responsabilidad de cada creyente entonces es ser un instrumento en las manos de Dios, ser un canal por medio del cual fluye la gracia de Dios para salvación a otras personas. El conocimiento de Dios es producto de lo que el Espíritu Santo hace al poner su palabra en el corazón de una persona. Y hermanos, por eso parece que a veces la iglesia actual no ha entendido algunas cosas. ¿Cómo una persona puede llegar al conocimiento de Cristo? Y llegando al conocimiento de Cristo llega a la salvación. A través de los creyentes, pero ¿haciendo qué? Haciendo una cantidad tremenda de actividades que ojalá tengamos de lunes a lunes actividades en la iglesia. Copiando algunas estrategias del mercado, de la empresa, creyendo que la iglesia es una empresa. Tratando de dar satisfacción a la gente, dándole dulces para que la gente venga. No, sino que manifestando en todas partes, fíjense, no en un templo, no en cuatro paredes, sino manifestando en todas partes el olor de su conocimiento. Allí está la escena otra vez que vuelve a retrotraernos a el triunfo romano, esa escena de victoria, a ese desfile triunfal. ¿Qué es lo que ocurría? Iban meciendo sus incensarios los sacerdotes y entonces el aroma al incienso iba manifestándose en todo ese lugar. Ahora entonces, no se trata de hacer una cantidad de cosas para atraer a la gente, tratar de copiar cosas del mundo para que la gente venga, sino se trata de vivir el Evangelio en el lugar donde estamos. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Alguien escribió respecto a esto de los incensarios que iban despidiendo todo este aroma, ¿cierto?, en el lugar del desfile. Y dijo lo siguiente: en estas entradas triunfales los romanos siempre quemaban incienso. Ellos quemaban incienso para sus dioses a quienes atribuían la victoria obtenida. Uno podía ver que a través de toda la procesión triunfal se quemaba el incienso, a veces en tanta cantidad que formaba nubes que podían hasta oscurecer el desfile que pasaba ante los ojos de los espectadores. Y entonces Pablo, otra vez tomando esto como ilustración, dice, bueno, aquí está. Si tú participas en el desfile de Cristo, entonces tú también eres un incensario
que el Señor va meciendo en todo lugar para que el olor de su conocimiento llegue a muchas otras personas. Los creyentes somos entonces esos incensarios en las manos del Señor para despedir el grato olor del conocimiento de Cristo. Cada creyente lleva en sí el aroma de Cristo que debe influenciar el lugar donde está. En otras palabras, somos responsables de llevar el conocimiento salvador de Cristo a todas las personas. Hermanos, si cada creyente en la iglesia entendiese su labor y su función de esa manera, entonces la iglesia estaría todo el tiempo esparciendo el olor del conocimiento de Cristo. Pero cuando creemos que se trata de actividades que nosotros hacemos aquí, estamos totalmente equivocados. Porque aquí lo que hacemos es prepararnos para salir. Prepararnos para llevar el olor de Cristo, del conocimiento de Cristo a otras personas. Pablo utiliza la palabra manifiesta mucho en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, 3:3, 4:10, 11, 5:10 y 11, 7, 12 y 11 y 6, manifiesta, o sea, utiliza esta palabra manifiesta en muchas partes de 2 Corintios. El término significa presentar claramente o dar a conocer. El gran deseo de Pablo entonces era el de revelar totalmente, públicamente y claramente a Dios al revelar la persona y obra de Cristo. La mayor satisfacción de un pastor es ser testigo privilegiado de la obra de salvación y transformación que Dios hace por medio de su palabra. Cuando se ven personas llegando a los pies del Señor Jesucristo, quebrantadas en arrepentimiento genuino, transformadas por el poder de la palabra de Dios, esa es la mayor satisfacción de un pastor. Porque cuando esto ocurre, nosotros sabemos que esto ningún ser humano lo podía haber hecho y estamos en presencia de un milagro. Hay personas que quieren ver milagros todos los días, milagro de sanidad, milagro de esto, milagro de esto otro. ¿Saben? Nosotros siempre estamos viendo milagros, pero no nos damos cuenta. No los tomamos en cuenta, porque la transformación de una persona es un milagro. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Qué hombre por persuasión o por una persuasión psicológica puede llevar a un cambio así? Nadie. Es el poder de Dios obrando. Es la obra de Cristo aplicada al corazón de esa persona. Y ese es un milagro. ¿Cuándo ocurre? Cuando los creyentes cumplen su labor y su función de ser canales por medio de los cuales fluye el conocimiento de Cristo. La razón es obvia, el conocimiento de Cristo es vida eterna. Recuerden que el mismo Jesús lo describió así, y esta es la vida eterna. ¿Alguien quiere saber qué es lo que es la vida eterna? Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Conociendo al Cristo y al Padre, tenemos vida eterna. Y por eso, entonces, es necesario que nosotros seamos esos canales. Aplicando entonces un poco esto, ¿cuál es el olor que estamos dando en el lugar de trabajo? En nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares. ¿Cuál es el olor que estamos dando? ¿Realmente Cristo puede ser visto allí? Las personas pueden ver a Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en nuestra ética. Eso es muy importante. En nuestra moral, ¿lo pueden ver? En la forma en que reconocemos nuestras fallas y pedimos perdón, ¿lo pueden ver? Las personas pueden darse cuenta de que efectivamente ahí hay un creyente, no que dice ser creyente, sino que, igual como José, en la cárcel, en la casa de Potifar, como esclavo, dice que su amo sabía que Dios estaba con él. ¿Cómo sabía? El apóstol Pablo en la cárcel, allí atado a un soldado romano en Roma, resulta que impactó el corazón, la vida de los mismos soldados. ¿Cómo pudo ser eso? Porque Pablo despedía en ese lugar, en una cárcel, imagínense, donde hay aflicción, despedía el olor del conocimiento de Cristo. Entonces la pregunta es, cuando haces un negocio, ¿estás preocupado de eso? ¿O estás preocupado de ganar dinero nada más? ¿Estás preocupado de que la otra persona sepa, este es un hombre honesto?
¿Estás preocupado de que la persona diga, efectivamente, este hombre no solo dice ser cristiano, sino que se ve y se nota en su forma de actuar que es un cristiano? ¿O no importa eso? Esas son las cosas que nosotros debemos pensar. Esas son las cosas prácticas. El Evangelio no es filosofía, acá arriba, simplemente es algo práctico, vivencial de cada día. ¿O es que las personas ya te conocen como alguien deshonesto? Y dicen, él dice que es creyente, pero yo veo en él una persona distinta, que actúa exactamente igual como los demás. Hermanos, en un mundo corrupto, corrompido, la integridad es un bien escaso. Y entonces el creyente tiene que ser la persona más íntegra ahí en ese lugar. Y es la forma en que manifiesta su olor de Cristo, el conocimiento de Cristo. Imagínense a un cristiano viviendo su cristianismo todos los días en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las demás personas van a decir, esta primero es una persona confiable, porque no miente. Esta es una persona confiable porque es leal. No leal en el sentido que esconde la maldad del otro, sino leal en el sentido de que está siempre con la verdad. Esta es una persona en la cual yo puedo confiar absolutamente. Ese es el olor de Cristo, el conocimiento de Cristo. Estamos aquí en esta tierra para que Cristo sea conocido. El aroma de Cristo tiene que impregnar primeramente la vida de uno. ¿No será que ahí está el problema? Si no impregna primeramente nuestra vida, ¿cómo va a impregnar entonces la vida de las otras personas? Con el perfume de salvación. Pablo le dijo a los efesios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El profeta Isaías lo había anticipado, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero ¿cómo será llena la tierra del conocimiento de Dios? Por medio de los suyos. ¿Quién más puede? Si somos el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo tiene que dar el mismo perfume que la cabeza, que es Cristo. El mismo aroma. Hermanos, venir una vez a la semana a la iglesia es lo más fácil que puede existir. Leer de vez en cuando las Escrituras es fácil. Orar de vez en cuando es fácil. Pero vivir eso en la práctica, en lo cotidiano, por eso es que me llama la atención poderosamente esta palabra, manifiesta en todo lugar. A Cristo en todo lugar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y por eso es que muchas veces el nombre de Cristo es, lamentablemente, no honrado, sino deshonrado por aquellos que tenemos que honrarlo. No, Pablo estaba consciente de que si participamos del triunfo de Cristo y que eso es algo tremendamente grande, es un honor incalculable, invaluable, sin embargo también eso debe manifestarse en la práctica. Eso debe ser notorio para las otras personas. Las otras personas pueden decir, sí, efectivamente, este hombre, esta mujer, no solo dice que es un creyente, sino que se puede apreciar eso en su vida. No está corriendo la misma carrera que los demás, porque tiene una carrera distinta, tiene una meta diferente, tiene prioridades distintas. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión. Somos partícipes del triunfo de Cristo, pero también somos responsables de ser canales de bendición para llevar el glorioso Evangelio de Cristo mientras compartimos el honor de marchar con Cristo. Necesitamos entender claramente esto y vivir el cristianismo de esa forma. Imagínense, ¿qué es lo que transformó realmente a la Europa del siglo XVI? ¿Por qué la Reforma Protestante todavía miramos atrás y decimos causó tanto impacto en toda Europa y particularmente en el norte de ella? ¿Qué fue lo que dio ese impacto? La vida de aquellos que eran transformados por Cristo, eran enseñados en las Escrituras y luego salían y vivían de esa manera.
Hasta el día de hoy, ciudades de Europa del Norte, a pesar de que ya abandonaron el cristianismo hace mucho tiempo, todavía hay residuos del evangelio en sus prácticas. Honestidad. Trabajan no para el ojo humano, no para el jefe que los está viendo, sino trabajan para Dios, tal como dice Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Es decir, son personas que vivieron su cristianismo y eso fue lo que llevó al conocimiento de Cristo a tantos lugares. Y de ahí el impacto. Por eso tuvo un impacto social, político, económico, cultural, en todas las esferas. Porque la gente empezó a vivir a Cristo ahí. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en tercer lugar, los creyentes al compartir el Evangelio de Cristo va a tener dos efectos distintos. El mismo Evangelio, el mismo mensaje va a tener dos efectos distintos. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y noten cómo esto encaja otra vez con la ilustración en forma perfecta. En el desfile triunfal no solo iban los victoriosos, sino que llevaban a los cautivos, que eran los derrotados. Iban los conquistadores, pero iban también los conquistados. Ambos recibían el perfume de los incensarios. Pero ¿cuál era la interpretación que le daba uno y otro? Era totalmente distinta. Para los victoriosos era un anuncio de que habían triunfado. Y había gozo y alegría. Pero para los derrotados era el anuncio de su muerte inminente o de ser vendidos como esclavos. Estos dos tipos de personas iban allí en el triunfo, en el desfile triunfal. Pero unos celebraban y otros lamentaban. Para los victoriosos era un grato aroma. Cada uno de ellos disfrutaba de su dulce perfume. Pero para los derrotados, prisioneros de guerra, era el anticipo de su ejecución en la mayoría de los casos. Ellos sabían que terminado el desfile, lo más probable es que venía la ejecución. Era el mismo perfume, para unos olor de vida y triunfo, mientras que para otros olor de muerte y derrota definitiva y final. Así es el Evangelio. Estas son las dos caras del Evangelio. Cuando se predica a Cristo, hay dos posibilidades. Una que sea aceptado el mensaje y otra que sea rechazado el mensaje. De tal manera que el mismo Evangelio, la buena noticia, porque eso significa Evangelio, es mala noticia para algunos, para quienes se resisten a recibir el Evangelio. Y es buena noticia para otros, para quienes por la gracia de Dios se ha abierto su corazón para recibir el Evangelio. Es interesante que el mismo Evangelio que para algunos es salvación, para otros es perdición. Parece ser que aquellos que perecen están pereciendo por un acto continuo de su propia voluntad. Cuando se refiere a los que perecen, la Biblia utiliza en el original un participio activo presente, es decir, los que están pereciendo, pero este es un participio activo, es decir, ellos perecen por un acto de su propia voluntad. Ellos rechazan el Evangelio por su propia voluntad. Pero miren el cambio en el original. Aquí no lo podemos ver en nuestra traducción, pero sí en el original. Los que son salvos están siendo salvos por la voluntad de Dios por medio de Cristo. En cambio, el otro que rechaza el Evangelio es activo, porque significa que él ejecuta la acción de rechazar. En cambio, el que está siendo salvo recibe la acción pasivamente. Los que rechazan el Evangelio lo hacen por su propia voluntad, mientras que los que se salvan es por la voluntad de Dios. Y esto es coherente con lo que el mismo Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De tal manera que todos los que rechazan el Evangelio lo hacen por su propia determinación. Y todos los que hemos recibido el Evangelio lo hemos hecho porque el Señor nos ha llevado a los pies de Cristo. Por la obra del Espíritu de Dios. Por tanto, Cristo es precioso para los que se salvan, sin embargo, para aquellos que rechazan a Jesucristo es un olor de muerte. ¿Por qué? Porque el juicio está a la mano y la separación eterna de Dios es un hecho. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
Él o permanece sobre él. Juan 3:36. Para aquellos que escuchan el mensaje y son testigos de los cambios en nuestras vidas, es un hedor en las narices, es decir, es algo que o los lleva a los pies de Cristo o simplemente mueren. Debido a sus acciones que perecen a pesar de toda la obra salvadora de Cristo en la cruz, ellos rechazan categóricamente este evangelio. La destrucción es considerada como su fin a menos que la regeneración espiritual se lleve a cabo. Para ellos Cristo sigue muerto y produce un hedor a muerte. A los que son salvos Cristo está vivo y Él da dulce fragancia de la vida eterna. Hay dos posibilidades. Siempre tenemos que tener eso claro. Recuerden cuando Pablo llegó a Grecia y predicó ante los filósofos, los sabios de su tiempo, ese mensaje extraordinario cuando dice que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, en todo lugar a que se arrepientan. Y entonces algunos se burlaron y dijeron, ya te oiremos nuevamente. Le decían a Pablo palabrero, literalmente era como una paloma que recogía, ¿cierto?, el trigo o los cereales o las cosas que le daban ahí en la plaza pública. Ahora, otros dicen, y algunos dicen, creyeron. Muchos rechazaron y algunos creyeron. Y eso es consistente con el Evangelio, porque el Evangelio humilla el orgullo de la persona. Y la gente no le gusta que su orgullo sea humillado. Y por eso el rechazo. Pero el Evangelio, por otro lado, humilla para arrepentimiento a quienes el Señor ha puesto su Espíritu para precisamente convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Para el creyente en Cristo es una fragancia que da vida eterna. La predicación del Evangelio da vida a algunos de los que oyen y da muerte a otros. Por eso, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. El Evangelio es buenas noticias para los que le obedecen y malas noticias para los que lo rechazan. El mismo Evangelio que suaviza el corazón de algunos endurece a otros. Pablo en Romanos 9:18 dice de manera que, refiriéndose a Dios, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hechos 13:45 al 48, Pablo relata ahí en Antioquía de Siria la diferencia y la actitud, la reacción frente al Evangelio de dos tipos de personas. Los judíos se endurecieron y los gentiles obedecieron. El mismo sol que suaviza también endurece. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Esto es de Dios. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que se están salvando y los que se están perdiendo. Primera de Pedro 2:7 y 8 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, refiriéndose a Cristo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesucristo es la principal piedra del ángulo para edificar la vida de alguien, construir una vida nueva, gloriosa, que dé honra y honor a su nombre, o es la piedra de tropiezo para aquel que no cree. Y esa piedra va a caer sobre ellos. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y lo dijo en el contexto después de la sanidad del ciego de nacimiento. Jesús le dijo a los fariseos específicamente, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, es decir, los que reconocen que son ciegos, vean. Y los que ven, los que dicen que ven, esos sean cegados. Y ahí le estaba diciendo directamente a los fariseos. Es decir, este olor, este perfume que se despedía en la escena triunfal, en la victoriosa escena de ese desfile de triunfo y de gloria, para unos es muerte, para otros es vida. Y nosotros como creyentes somos llamados entonces a ser canales por medio de los cuales Dios es conocido, Cristo es conocido y la gente llega a la salvación. Pero no se trata del conocimiento intelectual de algo, sino de la vivencia de eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. Por eso es que alguien dijo sabiamente,
los requisitos que muestra la Escritura respecto a los pastores ahí cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, no solo son para los pastores, son para todas las personas. Y dice que uno de los requisitos es que sea irreprensible y que tenga buen testimonio de los de fuera. Y para eso es necesario vivir el cristianismo, vivir a Cristo. Obviamente, nadie está exento de las calumnias, pero las calumnias son una cosa. Si esas cosas que se levantan en acusación contra un creyente son verdaderas, ahí hay problema. Ahí hay problema. Pero si son falsas, no tenemos de qué preocuparnos. No obstante, somos llamados a vivir a Cristo y a predicar este mensaje glorioso de Evangelio para la salvación de las personas y para la perdición de aquellos que lo rechazan. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, alabamos tu nombre. Señor, no necesitamos nada más en tu iglesia más que tu palabra y a Cristo, y anunciar a Cristo y a este crucificado. No necesitamos nada más, Señor, ni copiar las estrategias del mundo, ni entretener a la gente, ni atraerles con dulces, sino solo tu palabra, porque el Evangelio es suficiente para la salvación de los perdidos. Es poder de Dios para salvación. Pero nosotros somos llamados a hacerlo, Señor. Teniendo esta motivación extraordinaria de que participamos del triunfo de Cristo, también podemos entonces despedir grato olor de vida para algunos que reciben el Evangelio y olor de muerte para quienes lo rechazan. Pero tu palabra sigue siendo la misma y tu plan sigue siendo el mismo y Cristo sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que debemos cambiar para vivir el Evangelio y para predicar el Evangelio. Gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre en Jesús. Amén.